Por si acaso para que se vayan acordando. Hoy día vamos a empezar entonces con lo que es revisar tratamiento de dientes endodónticamente tratados. Les subí el PDF de la clase, esta de los tornillos que me la han ponido, se las dejé en el Canvas. Ya, me avisas si les aparece, si no les aparece enseguida para poder ir corrigiendo cualquier cosa. ¿Ya? Yo también les quiero contar unas clases ahora y algunos videos para que puedan ir viendo algunos pasos de procedimientos, sobre todo cuando les toque hacer la reproducción de los conductos, cuando tengan que hacer los planos muñones en Duraley, que es el corresponde como al segundo trabajo práctico de la ficha, ¿ya? La ficha 2. Básicamente. Ahí te les puede ayudar como bastante para poder ver en qué etapa puedo llevar el acrílico al conducto, cuánto acrílico puedo llevar, a veces ya un montón, a veces ya muy poquito, qué es lo que está bien, qué es lo que puede arreglarse. Eso lo vamos a ir viendo igual, porque hay varios videos muy interesantes que les pueden ir ayudando con esa parte, ¿ya? Por si acaso, chiquillos, no se preocupen con el tema del acrílico Duraley, no es fácil al principio sacar las impresiones de conducto y eso, porque generalmente toma varias veces. ¿Ya? Así que si tienen que repetir algo, pedir otro tinte para que no nos impresione, háganlo. Mientras más puedan practicar acrílico, chiquillos, mucho mejor, porque todo esto lo va a estar preparando después de hacer los proyecciones acrílicos, ¿ya? Y que es la parte que yo diría que en tercero es la que más les cuesta, ¿ya? Es hacer, manejar acrílico para hacer los proyecciones, ¿vale? Así que hoy día partimos principalmente con lo que es la preparación del refuerzo coronario, en el fondo la parte dentaria de este muñoncito. Vamos a recordar algunas cosas, chiquillos, que habíamos hablado ya en materiales escolares. Más que nada para poder retomar algunas cosas, ¿ya? Recordar, ¿ya? Pues la definición de muñón, que básicamente es la forma, ¿cierto? Este tallado que le vamos a dar a un diente, de forma determinada, que va a depender, recuerden siempre, chiquillos, del material restaurador, ¿ya? Principalmente, de qué voy a hacer esa corona finalmente, de qué va a ser esa restauración, y va a ser o metálica completa, o cerámica metálica, o solamente cerámica pura, ya sea circonia, displicato de litio, etc. Todo eso determina cuánto espesor, ¿cierto?, tengo que darle a ese muñón, en el fondo de desgaste, cómo va a ser el tallado, cómo van a ser los ángulos en general, ¿ya? Si hay biseles o no hay biseles. Eso depende del material de restauración, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Entonces, ese tallado, ¿cierto?, esa forma determinada que yo le doy a la corona clínica de una pieza dentaria, esto es súper importante, ¿ya? El concepto de corona clínica no fija. Recuerden que hay diferencias con lo que es una corona anatómica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Corona anatómica es la que parte, ¿cierto?, desde el lado. Lo limita a segmentaria, o sea, esto para acá es corona, ¿cierto? Esto para acá es raíz. Pero en el caso de la corona clínica, va a depender de lo que yo veo, donde está el margen de la encía, ¿vale? Porque eso es súper importante y trascendental en ti, ¿ya? Vamos a hacer un dibujito después para mostrarles la diferencia. Entonces, yo hago el desgaste de esta corona clínica, ya sea cuando voy a dar esa forma de sea por desgaste o en forma artificial, para obtener una corona periférica completa. Esta es pregunta que sale todas las veces, ¿ya? En los certámenes materiales, ¿ya? El objetivo de un muñón, la gracia del muñón, ¿ya? El muñón existe para retener una corona periférica completa, ¿ya? Por eso se hace, ¿ya? Esa es su finalidad, esa es su razón de ser y su propósito, ¿vale? No lo vayan a olvidar jamás. Si yo tengo un muñón, realmente voy a estar ahí con una corona periférica completa. ¿En qué dientes puedo hacer un muñón? ¿En piezas anteriores o en piezas posteriores? ¿Ya? Pueden ser piezas con vitalidad pulpar o piezas con tratamiento de endodoncia. Y de ahí yo hago una clasificación en general de los muñones. Si yo tengo una pieza, recuerden, con vitalidad pulpar, y nosotros cuando hicimos los trabajos de materiales 3, tenían que ver un poco con eso. Esa pieza de alguna forma todavía tenía pulpa, todavía era rescatable en el sentido de que no había que derivar endodoncia y trabajábamos un tallado que era lo más conservador posible, ¿cierto?, para el material restaurador que venga. Pues yo les decía, tienen que ser los desgastes de 1,5, depende de la copia activa, la copia pasiva, etcétera, etcétera, ¿ya? Es súper importante, chiquillos, si van a hacer tallados en piezas vitales,
mantener esos espesores de desgaste mínimos que tienen que tener, ¿cierto? Para que funcione después la corona, eso no se les vaya a fracturar y a la vez que no vayamos a tener alguna inclinación, digamos, más complicada, que al final haga que tengamos que derivar la pieza en endodoncia sin querer querer, ¿ya? Porque, a ver, actualmente, chiquillos, está la posibilidad de que si tienen una exposición pulpar, ¿no? Ver, ¿cierto?, que la pulpa los saluda. Hay en este minuto materiales biocerámicos que pueden intentar, ¿cierto?, para ver que esa pulpa vuelve a reaccionar y está bien, que funciona la pieza como una pieza vital. Obviamente hay que esperar un tiempo, pero a veces no se logra, ¿ya? La pieza igual hay que derivarla de todo, igual sí, con necesidad inicial de hacerlo. Y eso por una hipergenia nosotros mandamos la pieza entonces a que se vaya, ¿cierto?, a tratamiento radicular. Por eso es tan importante conservar el tema de cuánto tengo que gastar mínimo en esas piezas para poder cumplir con la función que necesitamos para la columna. ¿Ya? Creo que está claro, eso que siempre van a ser los muñones naturales en dientes con vitalidad pulpar. Chiquillos, es independiente de que tengan que tallar una pieza que está, por ejemplo, muy teñida. ¿Ya? Esa pieza está vital, por ejemplo, es súper mega teñida y en el fondo yo lo puedo desgastar y después hago una corona cerámica. Esa es una posibilidad y que no tenga ningún otro tipo de restauración, pero también puede suceder que a lo mejor esa pieza que yo tengo que desgastar, que está vital, tiene algunas restauraciones. Puede tener una restauración oclusal en composite, sigue siendo muñón natural, la pieza tiene todavía su pulpa, ¿verdad? Eso es muy importante que lo recuerden, ¿vale? O sea, eso es, el muñón natural siempre va a ser natural cuando no hay intervención en la pulpa, ¿cierto? En cámara pulpar, conducto radicular. Entonces se conserva la pulpa independiente de la cantidad de restauraciones que tenga, va a ser muñón natural, ¿ya? Y se trata como tal. Cuando ya la destrucción es mayor, todavía queda un poquito peor, ¿ya? ¿Se fijan? Y este es el caso más prevalente en general cuando yo trabajo con prótesis fija, que tengo una destrucción coronaria importante, pero todavía quizás se puede rescatar algo de diente. Voy a trabajar con refuerzos coronarios. Ya estoy reforzando la corona que me falta, ¿cierto? Porque solo tengo un pedacito, pero ese refuerzo lo hago con un material artificial. Y en ese caso, entonces trabajo con refuerzo coronario o muñón mixto también o muñón combinado, en general que se llaman así, ¿ya? O sistemas de perno muñón. ¿Ok? Y este perno muñón, como yo les decía en la primera clase, podemos hacerla con distintos materiales. En este caso es un perno muñón colado, ¿ya? Que se hizo derivado de una impresión de conducto con acrílico de Duralite, y acá igual se talló, se mandó al laboratorio, se manda a hacer la transformación, ¿cierto? Y luego se cementa. ¿Ok? Aquí hay un detalle importante, lo voy a decir ahora, si no se me va a olvidar, en general. Y esto, siempre me preguntan qué pasa con esa línea de cemento. No sé si se alcanza a ver bien desde atrás, chiquillos, pero se ve una separación, ¿cierto? Hay la línea blanquita que se ve, ¿ya? ¿Qué sucede en este caso si no hay un ajuste tan preciso, ¿ya?, de ese perno muñón colado con la estructura dentaria remanente? La verdad es que pueden tener acá un desajuste que pudiera llegar hasta 1 milímetro, se rellena con cemento y no va a influir mayormente en el pronóstico de la pieza. ¿Por qué? Porque resulta que al final todo esto se va a recubrir con la corona, ¿ya? Ese cemento no va a estar expuesto al medio uso, ¿ya? Por lo tanto, si quieren un perno muñón, lo mandan a hacer al laboratorio y lo prueban 80.000 veces y dicen, no, si baja, está bien la longitud de trabajo, el perno tiene que llegar con el, debería haber llegado, ¿cierto? Porque la preparación de constructo tiene la misma longitud que el perno muñón, pero que hay una separación, lo dejan igual, ¿ya? Y es más, un perno muñón puede tener, si ustedes preparan el conducto, lo van el perno, y el perno le falta que llegue hasta 1 milímetro, también lo pueden dejar, hasta 1 milímetro, ¿ya? También pudieran dejarlo en caso de que tenga una buena longitud en general. ¿Qué es una buena longitud? Lo vamos a dejar, ¿ya? Pero eso es importante que yo lo tengan en cuenta. Yo pudiera tener algún leve desajuste aquí. La idea es que no, ¿ya? Pero si tuviera, no más de 1 milímetro, ¿ya? No más de 1. Entonces, los refuerzos coronarios, sistemas de perno muñón, muñón mixto, muñón combinado, se realizan sí o sí en dientes que están desvitalizados, que tienen tratamiento del conducto radicular, ¿cierto? Con endodoncia. El muñón, en este caso, está compuesto por dentina y por un material restaurador
metales, resina compuesta, también pudiera ser cerámica, ¿ya? Poquísimos casos se hacen con cerámica, pero también está la opción. Y se requiere por una prolongación que está inserta en el conducto radicular, ¿ya? Eso se llama perno muñón o poste, ¿ya? Los de pernos o postes. ¿Okay? Aquí no se alcanza a ver, por supuesto, pero lo voy a mostrar después en otra guía. En el caso de una destrucción que sea tan severa que prácticamente no me quede corona por rescatar, tejido coronario, no hay, ¿ya? Porque tengo que desgastarlo porque no tiene soporte anginario, porque la caries es tan grande que en realidad tengo que sacar casi todo y me queda prácticamente mollo, ¿cierto? Me queda solamente la raíz rescatable. Lo que puedo hacer en esos casos es un muñón artificial total. Este muñón prácticamente lo hago con un material artificial, ¿ya? Es un sistema de pernomuñón que generalmente cuando yo tengo, en el fondo lo que tiene como más evidencia es el funcionamiento. En este minuto sí se está probando, sobre todo con todo el tema de odontología adhesiva, hacerlos con, esto se llama pernos de fibra de vidrio y compósito, pero la verdad es que funcionan peor en cuanto a pronóstico. Generalmente el paciente llega con la corona así, en la mano, ¿cierto? Con perno y todo, ¿ya? Porque se despega completo. Entonces, este sistema en general hasta el minuto funciona mejor en ese sentido. Ya, a lo mejor se van a ir desarrollando más técnicas, otro tipo de materiales, se va a poder hacer igual mejor con pernos de fibra y sistema adhesivo, ¿ya? Pero tengo que contarles lo que ya la evidencia hasta el minuto muestra que este tipo de pernos funciona mucho mejor en esos casos hasta el momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que faltar para decir? Totalmente constituido por material restaurador, ¿cierto? Metal compósito, cerámica en algunos casos, y se requiere por prolongación, entonces, en el conducto radicular esto va a cementar, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, que en el caso de los metales, yo tengo que trabajar esto con el sistema de cementación, ¿ya? Estos tipos de cemento, hay compósitos para cementar también, que se pegan al metal también, ¿ya? Todos los sistemas de resinaficación nuevos son así. Vamos a verlo después en la clase de cementación de todas maneras, ¿ya? Pero el problema que tienen en general para este tipo de muñones, cuando yo necesito cementar en forma, o fijar de forma adhesiva, es que la luz no le alcanza a llegar con toda la intensidad hasta la zona de lápiz. Por lo tanto, la polimerización que se logra es mejor como más que la zona cervical, que la zona asiática. Y ese es el problema mayor que tiene este tipo de cemento, porque yo trato de hacerlo con pernos de compost, ¿ya? Por eso se tienen a despegar más. Y por eso estos funcionan mejor en ese sentido, ¿ya? ¿Se entiende lo que trato de explicar aquí? ¿Sí o no? ¿Ya? Y ya sé que vienen estas noticias. Vamos, les voy a mostrar igual, les voy a dejar igual con más cositas para que puedan revisar en el campo, ¿ya? Con actual. Entonces, refuerzo coronario siempre, sí o sí, voy a trabajar con piezas con endodoncias. Tengo caries profundas o algo así, mando a derivar, ¿cierto? Para poder sacar, ¿cierto? Si corresponde la endodoncia, se hace la endodoncia, ¿cierto? Y después el sistema de pernomuñón, ¿ok? Aunque no sean caries profundas, pero si yo tengo la pieza con endodoncia, sí o sí se va a tratar de un refuerzo coronario o muñón artificial total, por ejemplo, es necesario indicar ese tipo de tratamiento, ¿ya? En el caso de cómo voy a hacer esta preparación del refuerzo coronario, primero se tiene que eliminar todo el tejido dentario debilitado, ¿ya? La pieza, recuerden, en este caso, chiquillos, cuando hacen la fija para hacer el refuerzo coronario, ya pasó por endodoncia, ¿ya? Les llega la pieza con la endodoncia lista y una restauración provisional. Y ustedes sacan esa restauración provisional, son algunos fiebrecillos, ¿ya? Y después van a ver la ruta, ¿ya? La percha hay que sacarla con alguna presa que vaya dentro del conducto y después vienen las etapas posteriores para poder hacer pernomuñón, la corona provisoria que va sobre ella, ¿cierto? También, pero ya generalmente les llega todo listo, ¿ya? Si hubiera tejido cariado y no debiera existir, si ya pasó por la endodoncia, tengo que eliminarlo, ¿cierto? Sacar todo el tejido que está débil en general y de ahí trabajar esa pieza. Entonces, la preparación puede tener distintas formas, ¿ya? Yo, para efectos técnicos de enseñarles a hacer un refuerzo coronario, en la ficha 1 aparece estandarizada una preparación, ¿ya?
que tenga más o menos como una especie de meseta, ¿cierto? Y ustedes trabajan el conducto radicular. Pero en la realidad, chiquillos, pueden ocurrir distintas cosas. Puede que yo tenga una pared distal como de unos 2-3 milímetros y la mesial no existe, ¿ya? O la vestibular no existe y tengo que reconstruirla. ¿Con qué? Con un material artificial, ¿ya? Esa es la realidad, la mayoría de las veces cuando ustedes vayan a hacer una cosa por ejemplo. A lo mejor hay una pared que no está, tengo que hacerla. Tengo una sola pared, en vez de tener, no sé, tengo solo la vestibular y de las otras yo tengo que hacerlas todas de nuevo, por aquí. Y ahí le doy la forma de nuevo, ¿ya? Eso es importante que lo tengan. Entonces, de lo que me quede bueno, hago los desgastes del remanente coronario, vestibular, palatino o lingual y proximales. La terminación cervical, el escalón, dependiendo, recuerden, de nuevo, del material restaurador. Luego la preparación del conducto radicular y finalmente hago la terminación de la preparación asegurándome que quede bien. A ver, por ejemplo, si se hace con metal, este perno muñón colado y necesita, o ese metal que yo estoy utilizando es resistente en láminas delgadas, como en el caso del alpaca, yo puedo hacer como pequeños biseles también, ¿ya? En la preparación del conducto radicular. Se puede. Se puede. Ok. Se elimina entonces todo el tejido dentario debilitado. ¿Ya? Las piezas generalmente las reciben así, chiquillos, perdón. ¿Ya? Con algún material provisional. Después de la endodoncia lisa. Saco toda esta cosa, saco todo esto. ¿No? ¿Cierto? Veo lo que queda, trabajo con lo que queda. Si hay caries, saco el tejido que está debilitado y ahí empiezo a trabajar qué puedo rescatar de este diente y de ahí le hago la forma del muñoncito. ¿Ya? Con lo que haya. ¿Okay? Si generalmente trabajamos con piezas que son, con fresa o piedras de diamante que son en forma troncocónica, de flanco largo, ¿cierto? Puntitas redondas. Por lo general. Si voy a trabajar cerámico metálica, pudiera trabajar también con torpeda para darle la terminación. ¿Ya? Pero lo importante es sacar todo lo que pudiera estar susceptible de fracturarse, de quebrarse. ¿Ya? Y llego, puedo alisar esa superficie, puedo ocupar en algunos casos incluso una rueda para dejar como más planito. Puedo dejar planos inclinados, etc. ¿Ya? Lo importante es que esté regular, ¿ya? Y lisito y parejito esa preparación que yo tengo. ¿Ya? El desgaste vestibular, dependiendo de la cantidad de tejido que les quede, chiquillos, pueden hacer sus días o no. ¿Ya? Pueden hacer sus días o no. Que a veces no tienen para vestibular. No tiene como mucho sentido hacer un guía. ¿Ya? Pero sí puedo a lo mejor tallar bien y dejar bien delimitado el contorno de la terminación cervical. ¿Ya? Entonces, si les queda tejido, hago surcoguía, si no, simplemente hago la profundización que necesito para poder hacer el tallado. ¿Ya? Lo mismo, chiquillos, en el caso del desgaste proximal, recordar, por favor, por enésima vez que no pasen a llegar a dientes vecinos. Please, ya, súper mega importante. Ocupo algo chiquitito o lo protejo con banda o parto definitivamente haciendo primero todas las preparaciones en vestibular, ¿cierto? Y luego continúo desgastando a expensa del diente que yo necesito hacer el muñón. No para allá, aquí, bueno. Y de ahí salgo hacia palatino, ¿cierto? O igual, dependiendo de la pieza que estén trabajando. ¿Ya? Desgaste palatino igual. Acuérdense, si trabajamos, chiquillos, en piezas anteriores, tengo que conservar dentro de todas las formas, ¿cierto? En la parte de abajo del cíngulo, el desgaste que es redondeado, ¿cierto? Convexo, en la forma del cíngulo, y si me queda algo de cíngulo para arriba, también tengo que hacer ese desgaste que es cóncavo. ¿Ya? En el caso de las piezas que están trabajando, la mayoría, si ustedes se fijan, van a quedar más o menos cuando hacen como el desgaste inicial, queda a la altura del cíngulo. Entonces, muchas veces toda la parte como de la concavidad palatina la tienen que tallar después cuando tengan el acrílico. ¿Ya? Ahí le dan esa formita, ¿ya? Pero antes no es necesario. ¿Ok? Lo mismo, respetar un poco el tema de los desgastes, y esto siempre acá, el doctor le había puesto, por ejemplo, este tipo de fresas, porque acá estaba enseñando para algunas que eran solamente con bordes metálicos, ¿ya? Completo. Entonces muchas veces los libros les salían tipos de fresas distintas, ya sea cilíndricas, otras cocónicas que vienen con punta plana. ¿Ya? La mayoría de las veces nosotros vamos a ocupar con puntitas redondas. Y acá, esto de aquí es una fresa que se llama de escalón, que yo sé que algunos la tenían por ahí porque la compraron en material estrés, que tiene, ¿cómo se llama? Solamente en la punta, solo en la punta tiene cuchilla.
¿ya? Es como una taza de carne y solo una punta tiene cuchilla. Ya, y es bastante buena si quieren analizar algo y todo, pero tengan cuidado que es media asesina. ¿Ya? Así que si se cargan mucho, van a empezar a profundizar bastante, así que tengan cuidado. Sí les puede servir, pero más que nada, yo creo que para este tipo de preparaciones no, porque como hacemos igual las dos chances, el 125 no les va a servir mucho para escalón. Servía más cuando yo necesitaba hacer escalones netos o rectos, así que voy a trabajar solo con metales, ¿ya? Pero por lo general, si van a ocupar este tipo de presas, van a ser más para calidad para incrustación, ¿ya? Para alisar el piso, en no cruzar, ¿cierto? O en cervical, y necesitan arreglar algo por ello. ¿Okay? Terminación cervical, lo mismo, chiquillos, va a depender de qué tipo de material restaurador ocupo. Yo voy a hacer una corona cerámica, ya, cerámica pura, generalmente es un chamfer que yo hago por todo el contorno alrededor de 1 milímetro, ¿ya? Estamos hablando de corona, ¿ya? De corona. Si voy a hacer, por ejemplo, una corona que es cerámico-metálica, en vestibula que se van a dar cuenta del primer trabajo, cuando tengan que hacer el refuerzo coronario en la pieza anterior, en la 1-1, que es el primer trabajo, tienen que hacer un desgaste y dejar un escalón de 1,5 milímetros, ¿ya? Que no es poco, es alto, ¿ya? Pero ese 1,5 milímetros es justamente para dar espacio al metal, al casquete metálico que va encima, y 1 milímetro de 0,5 y 1 milímetro de cerámica, ¿ya? Para que el laboratorio pueda trabajar, darle capas de color, etcétera. ¿Ya? Es amplio ese escalón, no es chiquitito, no es pequeño en general. ¿Ya? Y después de eso ya tengo entonces esta forma de pseudo moñón todavía, no está completo porque tengo que hacerlo después con acrílico y con Duranex. Vamos a hacer la preparación del conducto radicular. ¿Ya? ¿Y qué requisitos debería cumplir siempre la raíz? En el fondo que esto lo tengo que evaluar antes de decidir si la pieza la puedo hacer una fija o no. ¿Ya? Porque si yo tengo un incisivo, por ejemplo, que yo lo veo de corona clínica de buen tamaño, pero tiene la raíz muy chiquitita, yo no voy a poder hacer un perno que sea capaz de soportar toda la fuerza que va a hacer esa corona. ¿Ya? Por lo tanto, yo desde ahí yo tengo que decir, esto tiene indicación de corona o no. Acá. Esta parte, chiquillos, es fundamental. Tiene que tener entonces esa raíz, integridad anatómica de por sí, que no tenga lesiones, ¿cierto? Por dentro, el hueso alveolar tiene que estar sano, el periodonto tiene que estar sano, es súper importante, que tenga endodoncia, obviamente, ¿ya? El periodonto sano, en el caso de las encías, tiene que estar, recuerden, chiquillos, que todo lo que es tratamiento restaurador, ¿ya? Operatoria, fija, removible, dentro de la escala de prioridades de tratamiento en pacientes, lo que viene al final, ¿ya? Entonces siempre tengo que asegurarme primero que esas piezas hayan pasado por endodoncia cuando tienen indicación de endo, que esas piezas hayan pasado por periodoncia cuando yo tengo esta gingivitis mutante, ¿cierto? Estas periodontitis, pues yo no puedo trabajar con esa encía tan inestable, ¿ya? Si yo más encima necesito medir esta corona clínica y esa encía tiene así una inflamación, obviamente no es lo mismo, va a estar falseada esa información. ¿Ya? Yo tengo que hacer que esa encía esté desinflamada, sanita, y recién ahí yo puedo trabajar con ella. ¿Ya? Si no, no puedo hacer impresión, no puedo tomar impresiones porque más encima va a salir todo lleno de sangre, no puedo hacer separación gingival, no puedo saber dónde dejo mi terminación, dónde va a estar yuxta, ¿ya? ¿Dónde está supra o subgingival? ¿Ya? Entonces es súper importante que eso lo tengan en cuenta. Entonces, chiquillos, por ejemplo, yo tengo, imagínense esta situación, yo tengo una pieza, ahí, y vamos a tener otra pieza más o menos parecida, ¿vale? Ahí, voy a tirar para ella la... ya, algo así, ¿ok? Más o menos, no sé si me alcanza a ver. Tengo las flores ahí. ¿Ya? Dos piezas que son parecidas, ¿ya? El largo, tanto de la corona, anatómica en este caso, ¿cierto? Con la corona, con la raíz, ¿ya? Pero, en un caso, yo tengo que la encía marginal, ¿cierto? Está por aquí, sanita, por ahí, y sigue para allá, ¿cierto? Tengo el huesito acá, etcétera, etcétera. Y en el otro caso, tengo esto. ¿Cierto? Por ahí tengo el hueso, ¿ya? Las dos piezas miden lo mismo,
¿cierto? Corona clínica, perdón, la corona anatómica es la misma, desde el LAC hacia arriba, ¿cierto? La raíz es más o menos la misma, pero esta tiene indicación de fija. No, porque la corona clínica es mucho más larga, ¿ya? O sea, todo lo que está sujeto ahí a la fuerza es todo esto, ¿ya? Y lo que va a estar sujetando es ese pedacito. Igual como si yo tuviera una plantita, ¿cierto? En una maceta, la plantita es larga y la maceta es chiquitita, ¿ya? Si yo le pego un pelotazo, obviamente si es muy grande el arbolito se me va a caer. Si yo tengo una maceta gigante que la está soportando, lo más probable es que no se caiga, quede mucho más estable. Todo esto también está relacionado y lo vamos a ver después con efecto Ferrul o el efecto férula. Lo vamos a ver en la otra clase, ¿ya? Pero esto es súper importante, chiquillos. Yo tengo que tener no solamente la corona que se vea como bien, sino que también el soporte anatómico, o sea, óseo, ya todo el periodonto también tiene que estar sanito. Lo otro que también influye mucho es la forma de la raíz, la longitud de la raíz. No es lo mismo tener una raíz de este tipo, ¿cierto? Larga, ¿cierto? Sí, recta, que una raíz que esté así, ¿ya? Porque yo acá, perdón, con una curva, que esto pasa de repente muchas veces, ¿ya? Que yo no puedo considerar la raíz hasta acá, porque el perno va a llegar más o menos hasta aquí, ¿ya? Yo no puedo dar la curva, ¿ok? Entonces igual yo tengo que considerar, ¿puedo hacer una fija aquí o no? ¿Ya? ¿De qué depende que yo pueda hacer esa fija? Es de cuánto largo yo tengo el perno, si es capaz de soportar en el fondo la corona clínica o no. Si yo tengo acá una situación de que es 1 a 1, yo sí puedo hacer la fija. Pero si este perno queda más cortito, yo no puedo hacer la fija, ¿no? Y lo estoy. ¿Se entiende? Ya, mínimo, chiquillos, debería ser 1 a 1. ¿De acuerdo? Se me queda algo más para acá. Parece que está en la otra diapo, chiquillos, y hasta que ahora tengo el ala. Vamos a seguir aquí. Lo otro es el diámetro del conducto. ¿Cuánto debería tener como de diámetro en general? Si yo considero aproximadamente el tercio medio de la raíz, debiera tener como máximo, o idealmente en realidad, considerar el tercio del conducto, tanto en sentido, cuando el tercio medio, la parte como que yo preparo el conducto, no puede sobrepasar un tercio de esa corte, tanto en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual como medio distal. Si yo empiezo a hacer un conducto que es mucho más ancho, voy a empezar a debilitar las paredes de la raíz por dentro, ¿ya? Y eso puede hacer entonces que posteriormente se pueda fracturar esa raíz, ¿ok? Entonces yo lo máximo que me pudiera extender, obviamente va a depender de cómo es originalmente la raíz, pero lo ideal es llegar, ojalá, hasta ese tercio, ¿ya? Para poder hacer que funcione bien este pendiente. ¿Cómo lo puedo ver? Generalmente, obviamente tengo que contar con la radiografía para poder visualizar cómo, ¿cierto? Y dónde puedo llegar por la preparación del conducto radicular. E incluso, chiquillos, uno lo que puede hacer es tomar la radiografía, hacer como una preparación del conducto con una primera longitud de trabajo, dejar la fresa que yo utilicé puesta con un toquecito de goma, a veces con un poquito de algodón para que no se vaya a correr, y yo tomo la radiografía de ese paciente con la fresita puesta, ¿ya? Y ahí yo puedo ir también midiendo la longitud, cómo está el tema del ancho, etc. ¿Ya? Entonces hace bastante para endo también y para fija. ¿Ya? Ese es el diámetro. En cuanto a la longitud, lo ideal, chiquillos, son 2 tercios cervicales de la raíz, ¿ya? Dejando en el ápice de 3 a 5 milímetros de punta, ¿ya? De 3 a 5, que es lo ideal, y en el caso del mínimo, que es lo que yo les explicaba, ¿cierto? Con el dibujito, es igual a la longitud cérvico-incisal de la corona, ¿ya? Es que uno es apto. Si yo tengo ese pernito más corto, no está indicado hacer fija ahí con sistema pernomonial, ¿ya?
Esto es como básico chiquillo. Porque me pasa esto. Yo tengo un perno chiquitito y en esta área se distribuye toda la fuerza que llega a la corona. Por lo tanto, en esta zona es muy fácil encontrar fracturas cervicales, ¿ya? Cuando yo tengo pernos chiquititos, pero lamentablemente sí se hace, ¿ya? Y no pocas veces uno ve como este tipo de restauraciones, con pernos muy cortitos, ¿ya? Y se fracturan las raíces abajo. Con fractura vertical muchas veces tiene indicación de sobredosis, ¿ya? Por eso es importante ver el tema de la longitud del conducto, ¿ok? Entonces, al tener un perno mucho más largo, toda la fuerza se disipa en un área mucho mayor, ¿ya? Esa es la idea. En cuanto a la longitud, ¿cierto?, del conducto, siempre, como yo les contaba, considera la anatomía de la raíz, una raíz, ¿cierto?, recta o una que tiene prolongaciones extrañas, ¿cierto?, o se va hacia un ladito, no. Si esa el estado de conservación esté esa raíz bien, sanita, que no tenga caries, que sí, ¿ya? Importante que esté muy sana y bien asentada, ¿cierto?, en el huesito. Las fuerzas de oclusión que va a recibir esa pieza se considera. Y el tamaño de la corona clínica. Yo les digo, chiquillos, no confundir corona clínica con corona anatómica. Corona clínica acá es fundamental, ¿ya? Es más o menos lo que les explicaba a chiquillos de nuevo, ya que va a depender de la longitud de la preparación radicular, depende de la anatomía de la raíz, ¿ya? Y yo de ahí tengo que ver si efectivamente yo tengo, al hacer la preparación del conducto, si alcanzo el 1:1, lo puedo hacer. Y está indicada la fija con refuerzo coronario. Si no, no. ¿Ya? Ahí quedan 3 a 5 milímetros de gutapercha para hacer el sello apical y que no vaya a haber contaminación, ¿cierto?, en esta zona. Y que vayamos a tener fracaso del tratamiento de todos. Los chiquillos que hay que considerar siempre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando están haciendo el cuarto, primero es fija. Y el paciente no tiene endodoncia, pero tuvieron que derivarlo ya adentro y tienen que esperar que llegue el paciente con la endodoncia lista para empezar a trabajar con la fija, ya en sus requisitos. Y llega el paciente y ha pasado menos de una semana de que tiene el alta de endodoncia. El problema que ocurre ahí es que el cemento que ocupan para poder fijar la gutapercha de la endodoncia, la que hace el sello, ¿no?, del conducto radicular, si no está grabado completamente y yo coloco una fresa de piso, una que la que sea que yo necesite para poder desobturar, después de trabajar el freno muñón y todo, muchas veces lo que hago es agarrar toda la ruta completa y sacarla, ¿ya? Si pasa eso, y les digo porque ha pasado eso en clínica, tienen que volver a mandar al paciente endodoncia y esperar otra vez que termine el tratamiento de endo, esperar 7 días mínimo para que el cemento de endodoncia y ahí empiezan a trabajar, ¿ya? Así que mucho cuidado, que muchas veces por apurarse pasan cosas muy, ¿ya? Entonces es importante que ustedes esperen ese tiempo, ¿ya? Esperen ese tiempo y que este sello exista, porque si no va a fracasar después del tratamiento horriblemente, ¿ya? Ahí entonces están esta fuerza de oclusión, también de la corona clínica, que ya lo habíamos dicho antes, y las técnicas de preparación del conducto radicular. Nosotros acá en el clínico vamos a ocupar fresas de piso, ¿ya? En el caso de los incisivos centrales superiores, pues se pueden llegar hasta el 3 o el 4, dependiendo del ancho que tenga esa raíz. En los caninos pueden llegar hasta la piso 5, ¿ya? 4, 5, e incluso pueden llegar hasta las 6, bien cortita, bien ancha. Pero como no tienen las piezas en preclínico el tratamiento de endodoncia hecho, uno lo que hace es como empezar a hacerlo. Por eso uno trabaja desde la fresa 1, 2, la 3, la 4, 5. Pero cuando yo estoy en clínica y el tratamiento de endodoncia está listo, yo lo que hago es generalmente tomo la radiografía del alta de la endodoncia y pongo una piso 3 o piso 4, veo el ancho, ¿ya? Y yo digo, esta corresponde a una piso 4 y ocupo directamente la piso 4. ¿Ya? No parto con la 1, porque la 1 se va a meter entre medio, como tiene menos el diámetro, ¿cierto?, que la gutapercha, se mete entre medio de la gutapercha y la toma y la deja, ¿ya? Por eso tiene que ser radiografía, esto corresponde a una 3, a una 4, y yo trabajo inmediatamente con piezas 3, ¿ya? No con otra, ¿listo? Chiquillos, aclárenme, la clase de ahora es a las 11, es hasta las 11:10 o 11:15, ¿qué es la clase? Ya. Porque a mí me salía hasta ya no estoy comiendo. ¿Ya? Y con topes aquí. Después vamos a ver el tema de los topes y la parte de la longitud de trabajo. ¿Ya? Entonces hago la preparación del conducto
tengo que medir cuánto necesito, ¿cierto? Los 2/3 de la raíz más lo que me queda de muñoncito hacia arriba, ¿ya? Y también la medida del surco gingival, lo vamos a ver después bien aquí con la otra clase. Y ahí hago entonces mi preparación de conducto y trabajo entonces con mi sistema de pernos. Hay fabricantes, sobre todo los que tienen sistemas de pernos de fibra de vidrio, que viene el kit, cuando compran los pernos de fibra de vidrio, viene con un kit de sus fresas, ¿ya? O sea, no viene fresa de piso, sino que viene especialmente para el diámetro de cada fresa, ¿ya? Okay. Para el caso de los muñones artificiales totales, cuando no me quedaba, ¿se acuerdan? Cuando no me quedaba como mucha corona para poder rescatar, me queda prácticamente la raíz. En algunos casos, cuando yo tengo sobre todo estos conductos que son muy circulares, en el caso de los caminos, es así, como redondito, y que tengo la posibilidad de que ese perno muñón empiece a rotar, ¿ya? Se hace una especie de surco de infección o antirratacional también que le dicen, en algunos casos, ¿ya? Para evitar entonces que el perno muñón haga este movimiento. Se hace con una troncocónica o una cilíndrica chiquitita. Y hago como un mini escaloncito acá, pero esa pared tiene que quedar divergente, porque obviamente si lo pongo así, me queda zona retentiva y se me queda el perno muñón ahí y no puedo seguir durar en ella, ¿ya? Pero eso es en algunos casos. En algunos casos de pernos que pudieran quedar como muy circulares, para evitar esta rotación. ¿Ya? La terminación de la preparación general tiene que ver con cómo va a tener el escalón, ¿cierto? Y si necesito hacer algún otro, si yo aplanar, ¿cierto? O alisar la parte de tejido coronal, ¿ya? O hacer biseles en algunos casos, si es que ese perno muñón se va a hacer con un metal que es resistente a láminas delgadas. Pero generalmente es alisar. Vamos a empezar a dar como... ¿Qué pasa cuando yo hago esa preparación del conducto radicular? Y aquí lo así. Que hago la preparación del conducto radicular, ¿cierto? Y ese muñoncito, yo tengo que dejar al paciente con un provisorio, ¿ya? Porque obviamente no puedo mandar las otras, ¿ya? Y ese provisorio se va a hacer con acrílico y un perno que va a ir después cementado con cemento provisorio. O sea, yo lo dejo ahí al paciente con un provisorio con anclaje al conducto. Cuando llega nuevamente, tengo que sacar, ¿cierto? Este provisorio y después sigo trabajando el perno muñón en acrílico durante, ¿ya? Quiero que lo tengan más o que lo tengan en cuenta, a pesar de que lo vimos en la parte como de provisionalización, ¿ya? O se puede ver en todo lo que es de golpe estética, evitar la ilustración de los dientes antagonistas, ¿cierto? Que no vayan a ocupar el espacio, evito la migración de los dientes vecinos, se protege el remanente dentario y se protege la fusión, ¿ya? Vale. Es un provisorio, perdón, con el caje contigo. ¿Ya? Es un pernito especial que tienen ahí que se puede hacer de acero, incluso que tienen el concreto, ¿ya? Y lo dejan ahí adaptado con butacas también. Eso es lo que vamos a ver entonces en la próxima sesión, cómo vamos a hacer la preparación del perno muñón en acrílico dura. Necesito esta última, si quieren. Así, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar pues, en la otra semana. ¿Ok? ¿Ok? Ya, perfecto. Dejémoslo hasta aquí entonces.